Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablarles del sistema límbico y la amígdala y de cómo el trauma infantil influye en la conducta humana, incluyendo sus implicaciones bioéticas. Para empezar, tenemos una pregunta. ¿Por qué una persona puede reaccionar con terror absoluto ante una situación que para otros es completamente normal? La respuesta no está en la situación, sino en el sistema de alarma de nuestro cerebro. Este sistema de alarma funciona como un panel de control con 5 piezas claves. Tenemos la amígdala, que detecta y valora amenazas, generando miedo y ansiedad. El hipocampo, que forma recuerdos y contextualiza lo que vivimos. La corteza prefrontal, que toma decisiones y regula nuestras emociones e impulsos. El hipotálamo, que activa las respuestas físicas del cuerpo al estrés, y la circunvolución del cíngulo, que conecta el procesamiento emocional con la conducta. Con esta base, le paso la palabra a Samia para explicar cómo trabajan en conjunto estas estructuras. Gracias, Mariuxi. Estas estructuras funcionan en un circuito de 4 pasos. Primero, el entorno presenta un estímulo inesperado. La amígdala dispara una alerta inicial. El hipocampo revisa el contexto y evalúa si este estímulo es realmente peligroso aquí y ahora. Y finalmente, la corteza prefrontal aplica la lógica y frena la alarma si no hay peligro real. La conducta humana saludable nace de este trabajo en equipo. Pero, ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Miremos el caso de María de 22 años. En su historia hay exposición prolongada a violencia y estrés intenso durante la infancia. Hoy presenta ansiedad constante, ataques de pánico, hipervigilancia con sobresaltos severos, pesadillas frecuentes, irritabilidad con dificultad para regular sus emociones. El caso de María nos sirve de guía para entender a nivel biológico qué le pasó a su cerebro. Le dejo la palabra a Camila. Gracias, Samia. Lo que le sucede a María se explica en la arquitectura misma de su cerebro. Cuando hay un trauma crónico, el cerebro entra en un modo de supervivencia permanente. La amígdala se vuelve hiperactiva, interpreta estímulos neutros como amenazas letales y el hipocampo se fragmenta, perdiendo así la capacidad de diferenciar entre el recuerdo de una amenaza pasada y un presente que en realidad es seguro. Esto produce una desconexión regulatoria. La corteza prefrontal se debilita y pierde su capacidad de aplicar la lógica, mientras la amígdala domina el sistema y bloquea el raciocinio. En pocas palabras, el equilibrio entre la emoción y regulación se rompe, y la lógica ya no logra calmar el pánico. Le paso la palabra a Kevin para ver cómo esto se traduce en el cuerpo y en la conducta. Gracias, Camila. Esta alarma cerebral se convierte en una cascada hormonal que recorre todo el cuerpo. El hipotálamo recibe la alarma de la amígdala. La hipófisis envía la señal química. Las glándulas suprarrenales fabrican la respuesta física y el cortisol termina inundando el cuerpo, manteniéndolo encendido sin descanso. Esta biología es la que explica las conductas visibles que vimos en el caso de María. La hipervigilancia y los sobresaltos porque el radar amigdalino está siempre encendido, escaneando peligros que no existen. Las alteraciones del sueño porque el cortisol constante hace imposible apagar las alertas para descansar. Y la ansiedad e irritabilidad es el resultado directo de un freno prefrontal agotado que ya no puede sostener la calma. Le paso la palabra a María Isabel para acelerar con la parte ética y la esperanza de recuperación. Gracias, Kevin. De todo esto hay algo que debe quedar muy claro. Esto no es falta de voluntad. Comprender la base neurobiológica de una conducta nos obliga a dejar juicios simplistas. El trauma infantil provoca alteraciones físicas y medibles en el cerebro, y la conducta resultante es adaptación de supervivencia, no un defecto de carácter. Esto nos lleva al marco bioético de la salud mental, que se sostiene en 4 pilares. No estigmación, porque comprende la mecánica del cerebro. No significa reducir a las personas por un diagnóstico.
privacidad absoluta, porque la historia clínica exige confidencialidad y consentimiento. Derecho al tratamiento como exigencia ética de una atención libre de discriminación y basada en evidencia. Y trato humanizado, integrando el rigor médico con el respeto a la dignidad del paciente. Ahora bien, entender la biología no anula la agencia humana. La conducta surge de la intersección entre la biología límbica, la historia del trauma, el contexto social y ambiental, y la responsabilidad personal. Comprender las alteraciones cerebrales genera empatía, pero no elimina automáticamente la responsabilidad. Somos la suma de nuestras partes. Y aquí entra la buena noticia, la neuroplasticidad. El cerebro no es una estructura física que tiene una enorme capacidad de adaptación a través de experiencias seguras, de aprendizajes y tratamiento clínico. Es posible fortalecer la corteza prefrontal y recalibrar la amígdala para devolverle la paz al sistema. En síntesis, el trauma infantil lleva una hiperactivación límbica que desencadena una respuesta de estrés, que exige una comprensión bioética y que finalmente abre la puerta a la recuperación a través del tratamiento y la neuroplasticidad. Para cerrar, comprender el cerebro es comprender mejor al ser humano. La biología influye profundamente en nuestra conducta, pero no define el límite de nuestra capacidad para sanar y conectar. Muchas gracias. Para concluir nuestra exposición, nosotros les hemos traído un atlas visual anatómico para que ustedes puedan observar dónde se encuentran ubicadas las estructuras del sistema límbico. Como podemos observar, este es un cráneo y por ende el sistema límbico se va a encontrar en la parte interna de nuestro cerebro. Pero para llegar a este, primero debemos pasar por los huesos. Como podemos observar aquí, vamos a tener el hueso parietal. Vamos a tener tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, a ver, esto les vamos a ocultar para que nosotros podamos observar a nuestro encéfalo. Y también vamos a quitar al hueso frontal, ¿ya? Como podemos observar, aquí está todo nuestro cerebro, ¿sí? Recordemos que también el cerebro va a contener otras estructuras. Antes de llegar a este, nosotros vamos a pasar por las meninges, que van a ser estructuras que van a recubrir y a proteger a todo nuestro encéfalo. Bueno, entonces vamos a ocultar estos lóbulos para que nosotros podamos llegar hacia el sistema límbico como estamos viendo en este momento. La primera estructura que nosotros vamos a ver va a ser la amígdala. Ya. Como podemos observar aquí, esta es la amígdala. La amígdala va a ser una estructura del sistema límbico, como ya lo hemos conversado, ubicada en el lóbulo temporal y cumple varias funciones. Entre estas funciones tenemos el procesamiento emocional, ya que especialmente va a trabajar con el miedo, la ansiedad y la agresividad, como observamos en el caso clínico de María. Otra función es la memoria emocional, considerada recuerdos de carga afectiva, sobre todo experiencias de amenaza o hasta de peligro. Respuesta de lucha o huida va a ser otra función. Y la última función es la modulación social. Influye en cómo interpretamos señales sociales y tomamos decisiones basadas en el contexto emocional. Se conecta estrechamente con el hipocampo, que este va a trabajar con la memoria, y la corteza prefrontal, que es la regulación emocional, formando la parte del circuito que regula cómo sentimos y respondemos emocionalmente ante el entorno. A continuación, les voy a hablar sobre el hipocampo. Vamos a buscar el hipocampo y, como sabemos, el hipocampo está en el lóbulo temporal medial, uno en cada hemisferio. Tiene forma curva y es parecida a un caballito. Es por eso que de ahí viene su nombre. Está junto a la amígdala y su función principal es clave para la memoria. Específicamente, consolida la memoria a corto plazo y a largo plazo. Procesa la memoria declarativa, que quiere hablar sobre los hechos, que es la semántica, y las experiencias personales, que es la episódica.
Permite también la memoria espacial y la orientación, es decir, ubicar y crear mapas mentales de los lugares. Tenemos un dato muy importante que es que esta no almacena los recuerdos para siempre, solo los arma y y los envía hacia la corteza. A continuación, yo les voy a hablar sobre el hipotálamo. Vamos a buscar el hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña región del cerebro situada debajo del tálamo y encima de la glándula hipófisis. A pesar de su tamaño, es una de las estructuras más importantes porque ayuda a mantener el equilibrio interno del organismo, es decir, nos ayuda a la homeostasis. Sus funciones principales son regular la temperatura corporal, controlar el hambre y la saciedad, regular la sed, controlar el sueño y los ritmos circadianos, participar en las emociones y la conducta, y controla el sistema nervioso autónomo. Algunas de las hormonas que están relacionadas con el hipotálamo, ya que este la produce, son la oxitocina, la vasopresina y hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción hormonal de la hipófisis. Si el hipotálamo sufre una lesión o una enfermedad, se pueden dar alteraciones del apetito y del peso, problemas para regular la temperatura corporal, trastornos del sueño, desequilibrios hormonales, alteraciones de la sed y eliminación de agua. Se podría decir que el hipotálamo actúa como un centro de control que coordina el sistema nervioso y el sistema endocrino para mantener estables las funciones esenciales del organismo. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la corteza prefrontal. Como una pequeña introducción, tenemos que es la parte más anterior del lóbulo temporal, ubicada justo detrás de la frente. Es una de las regiones más desarrolladas del cerebro humano y se encarga de las funciones ejecutivas, es decir, las habilidades que nos permiten pensar, planificar y controlar nuestro comportamiento. Entre sus funciones principales, como ya mencionamos, están planificar actividades, resolver problemas, tomar decisiones, mantener la atención, controlar impulsos, regular emociones. También participa en la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener la información por un momento. Por ejemplo, recordar un número telefónico o hacer un cálculo mental ese momento. La corteza prefrontal se divide en varias regiones. La dorsolateral participa en la planificación, la orbitofrontal controla los impulsos y la ventromedial interviene en la regulación de las emociones. Esta región trabaja en conjunto con las estructuras como la amígdala y el hipocampo que ya vimos. Cuando la corteza prefrontal se lesiona, pueden desaparecer impulsos o problemas de concentración. El caso más conocido es el de Phineas Gage, quien sufrió una lesión en esta zona y presentó cambios importantes en su comportamiento. En conclusión, la corteza prefrontal es como el director ejecutivo del cerebro porque integra pensamientos, emociones y conductas. Ya. Y por último, yo les voy a hablar sobre el giro singular. El giro singular es una estructura que forma parte del sistema límbico, conocido como el cerebro emocional. Está ubicado en la cara interna del cerebro, justo encima del cuerpo calloso. Es la encargada de integrar las emociones con el pensamiento y la conducta. Participa en funciones como la atención, el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Trabaja en conjunto con el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, por lo que no actúa de manera aislada. Si esta región se altera, pueden presentarse dificultades para controlar las emociones, mantener la atención y tomar decisiones adecuadas. Ya. El giro singular es una estructura fundamental del sistema límbico, porque conecta nuestras emociones con la forma en que pensamos y actuamos. Gracias a ella podemos controlar nuestras emociones, concentrarnos, aprender y tomar decisiones en nuestra vida. Muchas gracias.